El precio del desprecio. ¿Qué pasaría si te dijera que entregarle los papeles de divorcio a tu esposa embarazada podría ser el mayor error de tu vida? Imaginen la escena. Una mujer que crees que es una simple ama de casa. Un marido que la abandona por una joven actriz, listo para mejorar su vida, como si estuviera cambiando un coche viejo. Pero aquí está lo que Santiago no sabía. Su tranquila esposa, curadora de museo, no era una mujer cualquiera. Ocultaba un secreto tan grande que su imperio tecnológico de $40 millones parecería calderilla. Verán, Victoria Soler de Morrison no era la don nadie con la que él pensó que se había casado. Era la heredera perdida de una dinastía siderúrgica de $8.700 millones. Y cuando esos papeles de divorcio cayeron en la encimera de su cocina, no solo terminaron con un matrimonio, sino que despertaron a un gigante dormido. Esta es la historia de lo que sucede cuando un marido infiel elige a la mujer equivocada para subestimar. Se trata de fortunas ocultas, guerra corporativa y la venganza más satisfactoria que jamás escucharán. Al final de este cuento, Santiago Morrison descubrirá que algunas mujeres no solo se enojan, sino que se vengan de una manera que lo cambiará todo. Así que abróchense los cinturones, porque están a punto de presenciar el error de divorcio más caro de la historia. La taza de café se hizo añicos en el suelo de la cocina, mientras Victoria Soler miraba los papeles en sus manos temblorosas. El sonido hizo eco en su impecable casa de La Moraleja, como un disparo. Líquidos oscuros se extendían por el mármol blanco, como sangre derramada. «Papeles de divorcio», susurró, su voz apenas audible por encima de las noticias de la mañana que resonaban desde el televisor montado. Santiago Morrison estaba en el umbral, ajustándose su corbata de seda italiana con la misma fría precisión que usaba para despedir empleados. A sus 36 años, todavía poseía la afilada mandíbula y los ojos calculadores que la habían atraído por primera vez hace 5 años. Pero ahora, esos rasgos parecían tallados en hielo. «Tikiti, he estado queriendo discutir esto contigo», dijo. Su tono sugiriendo que estaba anunciando un informe trimestral, en lugar de poner fin a su matrimonio. «Mi abogado me aconsejó notificarte formalmente para evitar cualquier confusión sobre los plazos». La mano libre de Victoria se movió instintivamente a su vientre redondeado. Con 8 meses de embarazo, se sentía vulnerable y expuesta en su camisón de algodón mientras él estaba allí, completamente vestido para otro día de conquista en el mundo de la tecnología. «Tu abogado», repitió lentamente. «No nuestro abogado, el tuyo». «Bueno, obviamente necesitaremos representación separada ahora». Santiago se movió con cuidado alrededor de la cerámica rota, sus zapatos de Armani evitando la mancha de café que se extendía. «Ya he hablado con Mitchell y asociados sobre tus opciones de acuerdo. Estarás bien provista, naturalmente». La crueldad casual de sus palabras la golpeó como un golpe físico. 5 años de matrimonio. 5 años creyendo que había encontrado a alguien que la amaba por sí misma y no por el dinero de su familia, y él estaba discutiendo su futuro como una transacción comercial. «¿Cuándo?», preguntó. «¿Cuándo? ¿Cuándo decidiste que nuestro matrimonio había terminado?» Santiago hizo una pausa en la isla de la cocina, sirviéndose jugo de naranja del jarro de cristal que ella le había regalado para su 2º aniversario. «Victoria, seamos honestos. Ambos sabíamos que esto no estaba funcionando desde hacía meses. Queremos cosas diferentes. Tú quieres una vida de cuento de hadas con cercas blancas y cenas familiares. Yo necesito a alguien que entienda mi mundo, mis ambiciones. ¿Alguien como Ámbar Delacroix?»
El nombre quedó suspendido en el aire entre ellos como una acusación. La mandíbula de Santiago se tensó casi imperceptiblemente, la única señal de que sus palabras habían dado en el blanco. No sé a qué te refieres. Los recibos en el bolsillo de tu chaqueta, los cargos del hotel en el extracto de nuestra tarjeta de crédito, la forma en que has estado trabajando hasta tarde todas las noches durante los últimos 3 meses. La voz de Victoria se mantuvo firme a pesar de la tormenta que se desataba dentro de su pecho. Estoy embarazada, Santiago. No soy estúpida. Él tuvo la decencia de parecer incómodo, al menos. Ámbar entiende la industria del entretenimiento. Entiende las redes, las apariciones públicas, la presión de construir un imperio. Y tú no. Nunca lo hiciste. Las palabras fueron pronunciadas con una precisión quirúrgica diseñada para cortar hondo. Querías que fuera alguien que no soy, un marido de barrio, contento con una vida de clase media. Ese no soy yo, Victoria. Ese nunca seré. Victoria miró fijamente al hombre con el que se había casado, buscando cualquier rastro de la persona que una vez le había sostenido la mano durante las tormentas eléctricas y le había traído sopa cuando estaba enferma. Él todavía estaba allí en algún lugar debajo de la ropa cara y la ambición corporativa, pero ahora se sentía como un extraño. ¿Qué pasa con el bebé? Nos ocuparemos de los arreglos de custodia, 50-50, visitas supervisadas inicialmente, dada tu condición. Habló como si su hijo por nacer fuera otro activo a dividir, como sus coches o muebles. Mi abogado me asegura que todo es muy estándar. Victoria sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Una creciente certeza de que esta conversación sería un punto de inflexión de una manera que Santiago no podía imaginar. Pensó en la llamada telefónica que había evitado hacer durante 7 años, el número que había memorizado, pero nunca marcado. Tu condición, repitió. ¿Te refieres a mi embarazo? Me refiero a tu obvia inestabilidad emocional, los cambios de humor, la paranoia sobre Ámbar, la forma en que te has estado aislando de nuestros amigos. Mis amigos, ¿quieres decir? Los que sabían de tu aventura y no me dijeron nada. Santiago se terminó su jugo de naranja y puso el vaso en el fregadero con un cuidado deliberado. Tengo una reunión de desayuno con inversores en 30 minutos. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para programar una conferencia de acuerdo. Me quedaré en el Hotel Palace durante los próximos días mientras procesas esto. Se movió hacia el pasillo, luego se detuvo sin darse la vuelta. Para que conste, Victoria, te amé. Pero el amor no es suficiente para construir el tipo de vida que quiero. Necesito una pareja que complemente mi éxito, no alguien que se contente con esconderse del mundo. Después de que se fue, Victoria se quedó sola en la cocina que había diseñado con tanta esperanza hacía 2 años. La luz de la mañana que entraba por las ventanas se sentía dura e implacable, resaltando cada falla en su vida cuidadosamente construida. Caminó hacia el dormitorio que habían compartido durante 3 años. Cada paso se sentía como un adiós. En su mesita de noche, escondida debajo de una revista de negocios, encontró lo que estaba buscando. Una tanga de encaje negro que definitivamente no era suya, todavía con rastros de un perfume que no reconoció. Adjunta había una nota con letra femenina. Gracias por el fin de semana, cariño. No puedo esperar para nuestro viaje a Ibiza el próximo mes. Todo mi amor. Ah, Victoria sintió que una risa burbujeaba desde lo más profundo de su pecho, afilada y amarga. Mientras ella había estado planeando su habitación de bebé, Santiago había estado planeando su escape con su novia actriz de 25 años. Tomó su teléfono con manos firmes y marcó el número que había guardado en su memoria,
como un talismán durante 7 años. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Acero Soler, la oficina de Margarita Soler. Patricia, soy Victoria, dijo en voz baja. Necesito hablar con mi abuela. Señorita Victoria. Dios mío, hace tanto que no sabíamos de usted. Espere, querida. Se la paso de inmediato. La pausa pareció extenderse para siempre, llena del peso de los años y las decisiones, y una vida que había intentado con tanto esfuerzo dejar atrás. Cuando la voz de Margarita Soler llegó a través del teléfono, fuerte y dominante incluso a sus 62 años, Victoria sintió que algo dentro de su pecho se desplegaba como una bandera en el viento. Victoria Catherine Soler, dijo su abuela, y el sonido de su nombre completo pronunciado con tanta autoridad hizo que su columna vertebral se enderezara automáticamente. Han pasado 7 años. Lo sé, abuela, lo sé. Y ahora me llamas, lo que significa que algo ha pasado. Victoria cerró los ojos y sintió que su bebé pateaba contra sus costillas, como si sintiera la importancia del momento. Es hora, Margarita, dijo simplemente. Santiago Morrison no tiene idea de que acaba de declarar la guerra a la familia equivocada. El silencio que siguió fue lleno de posibilidades. Estaré en el próximo avión a Madrid, dijo Margarita finalmente. ¿Y Victoria? Sí. Bienvenida a casa, querida. Bienvenida a casa. La confianza rota. ¿Crees que la ambición puede justificar una traición? Comenta tu opinión. Ambar de la Croix giró frente a las ventanas de piso a techo de su apartamento en La Moraleja, su bata de seda fluyendo a su alrededor como oro líquido. El sol de la mañana atrapó los reflejos en sus ondas rubias, cuidadosamente mantenidas, y se sintió hermosa, poderosa y completamente victoriosa. A sus 25 años, ya había aprendido que el momento oportuno lo era todo tanto en Hollywood como en las aventuras amorosas. Y hoy, finalmente, el momento era perfecto. Los papeles de divorcio habían sido entregados. Santiago le había enviado un mensaje de texto desde su coche. Está hecho. Victoria lo sabe. Podemos estar juntos ahora. Ella tomó su teléfono y se desplazó por los contactos hasta que encontró el número de su agente. Ricardo, soy Ambar. Tengo noticias que lo cambiarán todo. Santiago Morrison se está divorciando. ¿El magnate de la tecnología? Ambar, cariño, este es el momento perfecto. Acabo de colgar con Netflix sobre esa serie de drama romántico. Si estás saliendo con Morrison, ese es exactamente el tipo de relación de alto perfil que podría impulsarte de actriz secundaria a protagonista. Ambar sonrió, admirándose en la pared despejada de su sala de estar. No saliendo, Ricardo, casándome. Una vez que el divorcio sea definitivo, por supuesto. Santo cielo, Ambar, ¿sabes cuál es el patrimonio neto de Morrison? Estamos hablando de dinero en serio. Ofertas públicas de tecnología, carteras de inversión, propiedades inmobiliarias en 3 países. Podrías financiar tu propia compañía de producción. La idea le produjo un escalofrío. Ella había crecido en un parque de casas rodantes, en un pueblo remoto, luchando por cada oportunidad, cada audición, cada oportunidad de demostrar que era más que solo otra cara bonita con sueños de Hollywood. Santiago Morrison representaba la culminación de cada cálculo que había hecho, cada relación que había navegado estratégicamente. Sé exactamente lo que vale, dijo, y sé exactamente lo que aporto yo. Belleza, juventud, conexiones en la industria y suficiente ambición para igualar la suya. Sonó su timbre y ella prácticamente flotó para abrir la puerta. Santiago estaba en el pasillo con una bolsa de compras de Louis Vuitton y con la expresión satisfecha de un hombre
que acaba de cerrar un gran trato. «Buenos días, hermosa», dijo, atrayéndola a sus brazos. «¿Cómo se siente salir con un hombre que pronto estará divorciado?» «Se siente como el destino», respondió Ámbar, queriendo decir cada palabra. Dentro de la bolsa, encontró una pulsera de tenis de diamantes que probablemente costaba más que la mayoría de los coches de la gente. Las piedras atraparon la luz como estrellas capturadas y ella se la abrochó en la muñeca, con dedos reverentes. «Santiago, es precioso, pero no tenías que comprarme nada. Eres todo lo que quiero. Quiero que todos sepan que eres mía ahora», dijo, sentándose en su sofá de cuero blanco. «No más esconderse, no más fines de semana secretos. Quiero llevarte a eventos de la industria, presentarte a mis socios de negocios, mostrarte cómo te mereces». Ámbar se acurrucó a su lado, con la cabeza en su hombro. «¿Qué pasa con Victoria? ¿Cómo se lo tomó?» «Mejor de lo esperado, sinceramente. Muy tranquila, muy serena. Creo que lo veía venir». Los dedos de Santiago trazaron patrones en el brazo desnudo de Ámbar. Ella estará bien. Victoria siempre ha sido buena para adaptarse a las circunstancias. ¿Y el bebé? Algo parpadeó en la expresión de Santiago, demasiado rápido, para que Ámbar lo interpretara. «Arreglaremos los acuerdos de custodia, un reparto 50-50, visitas supervisadas inicialmente cuando el niño sea mayor. Cosas de divorcio muy estándar». Ámbar asintió, aunque en privado se preguntó cuán estándar podía ser algo cuando se trataba de un bebé recién nacido. Aún así, ella apartó el pensamiento. Victoria Soler de Morrison había elegido desempeñar el papel de esposa y madre. Ámbar estaba eligiendo ser una pareja poderosa con uno de los empresarios más exitosos de Madrid. «Quiero hacer esto bien», dijo con cautela. «No quiero que nadie piense que soy solo una rompehogares que robó el marido de alguien. Quizás deberíamos esperar unos meses antes de hacerlo público. Dejar que el polvo se asiente después del divorcio». Santiago se echó hacia atrás para mirarla, sus ojos oscuros serios. «Ámbar, he esperado 36 años para encontrar a alguien que realmente entienda mi visión. No voy a esperar más. La vida es corta y las oportunidades no duran para siempre». Ella sintió un aleteo de inquietud ante sus palabras, aunque no podía precisar por qué. «Claro, tienes razón. Solo quiero asegurarme de que manejamos todo a la perfección. Confía en mí, cariño. He construido una compañía de $40 millones de la nada. Sé cómo manejar situaciones complicadas. $40 millones. El número todavía le quitaba el aliento a Ámbar. En el pueblo donde creció, $40 millones era dinero de lotería, dinero de fantasía, dinero que solo existía en sueños y películas. Pero Santiago hablaba de ello como si fuera simplemente el resultado natural de la inteligencia y el trabajo duro. «Cuéntame sobre el acuerdo», dijo, acomodándose más cómodamente contra él. «¿Luchará Victoria por la mitad de tus activos?» «Puede intentarlo», respondió Santiago con confianza. «Pero hice que los mejores abogados de derecho de familia redactaran un acuerdo prematrimonial hermético. Victoria lo firmó sin siquiera leerlo a fondo, si mal no recuerdo. Estaba tan ansiosa por casarse conmigo, tan convencida de que el amor lo conquistaría todo». Algo en su tono hizo que Ámbar lo mirara bruscamente. Había una frialdad allí que nunca había escuchado antes, una crueldad despectiva que parecía en desacuerdo con el amante encantador y atento que ella conocía. «Sin embargo, la amabas, ¿no? Al menos al principio». «Creí que sí. Pero mirando hacia atrás, creo que solo me atrajo su sencillez. Era tan diferente de las mujeres con las que solía salir, tan sencilla y genuina. Fue refrescante por un tiempo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que necesito a alguien que pueda igualar mi energía. Alguien
que quiera construir algo extraordinario juntos. Victoria quería esconderse del mundo, fingir que éramos personas comunes viviendo vidas ordinarias. Pero yo no soy ordinario, Ámbar, ni tú. Ella lo besó entonces, probando ambición y posibilidad en sus labios. Fuera de sus ventanas, Madrid se extendía en todas direcciones. Una ciudad de sueños y segundas oportunidades y reinvención. Ella había nacido en un pueblo donde la mayor emoción era el Festival Anual del Maíz, pero se había rehecho a sí misma como Ámbar Delacroix, actriz y pronto esposa de un millonario. «Te amo», susurró contra su boca. «Yo también te amo», respondió. «Y voy a darte todo lo que siempre has querido». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Victoria Soler se sentaba en el consultorio de la doctora Patricia Williams, tratando de concentrarse en el ritmo constante de los latidos del corazón de su bebé, que llenaban la habitación a través del altavoz del ultrasonido. «Todo se ve perfecto», dijo la doctora Williams, su amable rostro arrugado por la preocupación. «Pero me preocupan sus niveles de estrés, Victoria. Los procedimientos de divorcio pueden ser increíblemente difíciles, especialmente tan avanzado el embarazo». «Estaré bien, doctora Williams. De hecho, creo que voy a estar mejor que bien. Sé que esta situación con su marido debe ser devastadora, pero tiene un sistema de apoyo, ¿verdad? ¿Familia que pueda ayudarla a superar esto?» Victoria sonrió por primera vez en días, su mano descansando sobre su vientre redondeado. «Sí, doctora Williams, tengo familia. Más familia de la que Santiago Morrison podría imaginar». La doctora Williams imprimió fotos del ultrasonido y Victoria las guardó cuidadosamente en su bolso junto a su teléfono. Tenía llamadas que hacer, planes que poner en marcha, un legado que reclamar que había pasado 7 años tratando de olvidar. Santiago Morrison pensó que se estaba divorciando de una mujer embarazada indefensa sin recursos ni opciones, pero estaba a punto de descubrir que Victoria Soler había estado escondiendo algo más que sus sentimientos heridos y las náuseas matutinas. Había estado escondiendo un imperio, el secreto revelado. ¿Crees que el dinero puede comprar la felicidad? Comparte tu opinión. La finca de la familia Soler en el barrio de Salamanca había sido construida en 1892 por el tatarabuelo de Victoria, un inmigrante escocés que había convertido un solo horno en el tercer imperio siderúrgico más grande de España. Las torres neogóticas y la fachada de piedra caliza de la mansión habían sido testigos de 5 generaciones de triunfos y tragedias de los Soler, pero ninguna como la que estaba a punto de suceder. Margarita Soler estaba en los altos ventanales de la biblioteca, mirando la lluvia caer sobre el cristal que había sido instalado antes de la Primera Guerra Mundial. A sus 62 años, mantenía la presencia imponente que la había convertido en la primera mujer en dirigir con éxito una gran compañía siderúrgica española. Su cabello plateado estaba recogido en un elegante moño y vestía un traje de lana gris carbón que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Detrás de ella, los estantes de caoba de la biblioteca sostenían primeras ediciones y fotografías familiares que abarcaban más de un siglo. El retrato más grande mostraba a Tomás Soler, el difunto marido de Margarita y el abuelo de Victoria, de pie junto al horno de explosión original de acero Soler en 1958. «Señora Soler, su nieta ha llegado», anunció Patricia, su secretaria de toda la vida, desde la puerta. Margarita se giró cuando Victoria entró en la biblioteca, y por un momento, ninguna de las dos mujeres habló.
Habían pasado 7 años desde que Victoria se había marchado furiosa de esta misma habitación, declarando que había terminado con el negocio familiar, con la presión y las expectativas, con ser una Soler. Ahora estaba allí, con 8 meses de embarazo, su cabello castaño más largo de lo que Margarita recordaba, con un sencillo vestido negro que no podía ocultar ni su condición, ni el acero tranquilo en sus ojos verdes. Victoria Catherine Soler, dijo Margarita finalmente. Te ves cansada. Estoy cansada, abuela. Cansada de fingir ser alguien que no soy. ¿Y quién has estado fingiendo ser? Una don nadie, una mujer sin familia, sin historia, sin poder. La voz de Victoria era firme, pero Margarita podía escuchar el dolor debajo. Pensé que si tan solo pudiera ser ordinaria, podría encontrar a alguien que me amara por mí misma. Resulta que las mujeres ordinarias son desechadas tan fácilmente como las herederas. Margarita hizo un gesto hacia los sillones de cuero colocados cerca de la chimenea. Siéntate, niña. Háblame de Santiago Morrison. Victoria se sentó en el sillón favorito de su abuelo, el mismo en el que él le había enseñado a leer informes financieros cuando tenía 8 años. Es exactamente lo que esperarías. Ambicioso, despiadado, completamente convencido de su propia superioridad. Construyó innovaciones Morrison de la nada, y ahora vale $40 millones. ¿$40 millones? El tono de Margarita sugería que estaba hablando de Calderilla. ¡Qué pintoresco! Abuela, me entregó los papeles de divorcio esta mañana mientras tengo 8 meses de embarazo de su hijo. Ya veo, ¿y esto te sorprende? Victoria sintió un destello de la antigua ira. Sí, me sorprende. Sé que nunca aprobaste mi matrimonio, pero creí que Santiago me amaba. Creí que había encontrado a alguien que quería construir una vida conmigo, no solo adquirirme como otro activo comercial. Margarita se dirigió a la antigua barra auxiliar y sirvió 2 vasos de agua mineral, agregando rodajas de limón con movimientos precisos. Victoria, cuando te fuiste de aquí hace 7 años, dijiste que el nombre Soler era una maldición. Dijiste que no querías tener nada que ver con el legado de nuestra familia. Tenía 22 años. Yo sí era idealista. Tenías 22 años y eras ingenua. Margarita le entregó el agua y se sentó en el sillón de enfrente. Pensaste que podías escapar de quién eres, de lo que representas. Pero el nombre Soler no se trata solo de dinero, Victoria. Se trata de poder, influencia y responsabilidad. Se trata de entender que en este mundo, personas como Santiago Morrison son depredadores, y personas como tú son o presas o depredadores. Victoria bebió su agua, sintiendo al bebé moverse contra sus costillas. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que use el dinero de la familia para destruirlo? Sugiero que recuerdes quién eres. Margarita buscó una carpeta de cuero en la mesa auxiliar. ¿Sabes cuáles son los ingresos anuales actuales de Acero Soler? He estado fuera 7 años, abuela. No tengo ni idea. $700 millones. Controlamos el 30% de la producción de acero de España. Somos dueños de fábricas en 12 regiones y empleamos a más de 40,000 personas. Margarita abrió la carpeta y extendió documentos financieros sobre la mesa de centro. También somos dueños de participaciones significativas en 3 grandes empresas de inversión, 2 compañías navieras y una colección bastante impresionante de propiedades inmobiliarias de costa a costa. Victoria se quedó mirando los números, su mente luchando por procesar la escala. Cuando se fue de Madrid, Acero Soler había sido exitosa, pero regional. Estas cifras representaban algo completamente diferente. ¿Cómo? Tu abuelo pudo haber construido esta compañía, pero yo he pasado los últimos 20 años expandiéndola. Mientras tú has estado jugando a la casita en California, yo he estado construyendo un imperio. La sonrisa de Margarita era afilada como una cuchilla.
¿De verdad pensaste que dejaría que el legado de Tomás se estancara? ¿Pero por qué no me lo dijiste? Porque nadie me dijo lo grande que se había vuelto la compañía. Porque dejaste muy claro que no querías tener nada que ver con nosotros. Cambiaste tu número de teléfono. Devolviste nuestras cartas sin abrir. Te negaste a atender mis llamadas. La voz de Margarita se suavizó ligeramente. Respeté tus deseos, Victoria, pero nunca dejé de esperar que volvieras a casa. Victoria sintió que las lágrimas la amenazaban y las contuvo ferozmente. Estaba tan enojada contigo, con las expectativas del abuelo, con todo el mundo asumiendo que simplemente me pondría en un papel que nunca elegí. ¿Y ahora? Victoria miró su vientre, donde su bebé estaba pateando, como si respondiera a la conversación. Ahora tengo a alguien más en quien pensar, alguien que merece algo mejor que ver a su madre ser desechada como el periódico de ayer. Margarita se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Victoria, necesito decirte algo. Algo que podría cambiar tu perspectiva sobre la solicitud de divorcio de tu marido. ¿A qué te refieres? Acero Solar ha estado adquiriendo silenciosamente acciones en Innovaciones Morrison durante los últimos 2 años, a través de empresas fantasma, fondos de inversión, corporaciones de cartera. Nada rastreable a nuestro apellido familiar. Victoria sintió que la sangre se le drenaba de la cara. ¿Cuánto? 41%. Somos, técnicamente hablando, el accionista mayoritario de la compañía de tu marido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria miró fijamente a su abuela, la comprensión inundándola como agua helada. Usted lo sabía. Sabía de la aventura de Santiago, del divorcio, de todo. Sabía que Santiago Morrison era el tipo de hombre que eventualmente mostraría sus verdaderos colores. Me he estado preparando para este momento durante 2 años, Victoria. El momento en que necesitarías el nombre Soler para protegerte a ti misma y a tu hijo. Pero ¿cómo sabía lo de Ámbar, lo de los papeles de divorcio? Margarita sonrió de la forma en que un maestro de ajedrez sonríe al declarar jaque mate. Cariño, ¿de verdad creíste que dejaría que mi única nieta se casara con alguien sin haberlo investigado a fondo? He tenido investigadores privados, vigilando a Santiago Morrison desde el día en que anunciaste tu compromiso. Victoria sintió que el mundo se inclinaba debajo de ella. Todo lo que pensaba que sabía se reordenaba en patrones nuevos y aterradores. ¿Ha estado vigilándonos durante 5 años? Tépute. He estado protegiéndote. Hay una diferencia. Margarita guardó los documentos financieros en su carpeta. Santiago Morrison cree que se está divorciando de una mujer embarazada indefensa. No tiene idea de que acaba de declarar la guerra a una familia que ha estado luchando y ganando batallas desde antes de que nacieran sus tatarabuelos. ¿Qué quiere que haga? Quiero que vuelvas a casa, Victoria. Realmente a casa. Quiero que ocupes tu lugar como mi heredera y la futura directora de Acero Soler. La voz de Margarita era firme pero suave. Y quiero que le muestres a Santiago Morrison exactamente lo que sucede cuando alguien subestima a una mujer Soler. Victoria se levantó con cuidado, con la mano en la parte baja de la espalda. A través de los altos ventanales de la biblioteca, podía ver las luces de Madrid comenzando a parpadear en el anochecer. Esta ciudad había construido imperios y los había roto. Había forjado el acero que construyó los rascacielos y puentes de España. Necesito hacer algunas llamadas telefónicas, dijo finalmente. Claro. Patricia ha preparado la suite de las rosas para ti, y el doctor Esteban Pérez del Hospital Universitario de La Paz estará aquí por la mañana para verte a ti y al bebé. Victoria se detuvo en la puerta de la biblioteca. Abuela, cuando dice que Santiago no tiene idea de a quién le declaró la guerra, ¿qué quiere decir exactamente? La sonrisa de Margarita Soler era lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. Quiero decir, querida niña, que mañana por la mañana
Santiago Morrison va a descubrir que su esposa no es la don nadie con la que pensó que se había casado. Y para cuando terminemos, va a desear haberte mostrado el respeto que te merecías. Mientras Victoria subía la escalera curva de la mansión a su dormitorio de la infancia, sintió algo que no había experimentado en 7 años. El peso y el poder de su apellido familiar se posaban sobre sus hombros como una armadura. Santiago Morrison había cometido el error de su vida. Simplemente no lo sabía todavía. El despertar de la dinastía. ¿Cómo crees que Santiago reaccionará al descubrir la verdad? Comenta tu opinión. Victoria regresó a la casa de la moraleja que había compartido con Santiago, sabiendo que sería por última vez. El sol de la mañana se colaba por las ventanas que una vez había considerado su hogar, pero ahora el espacio se sentía como un escenario para la vida de otra persona. Santiago estaba en el dormitorio principal, empacando metódicamente sus trajes italianos en maletas de cuero. Siempre había sido preciso en todo lo que hacía, e incluso su partida se ejecutó con eficiencia corporativa. «Has vuelto temprano», dijo sin levantar la vista. «Pensé que querrías evitar esta parte. Necesitaba tomar algunas cosas». Victoria se movió a su cómoda, sacando artículos que necesitaría para su estancia en Madrid. «¿Cuándo terminarás aquí? Esta tarde me llevaré la mayor parte de mi ropa y efectos personales. Obviamente, la casa tendrá que ser vendida como parte del acuerdo, así que querrás empezar a pensar en dónde te gustaría vivir después de que nazca el bebé». La forma casual en que discutió el desmantelamiento de su vida juntos hizo que el pecho de Victoria se tensara, pero mantuvo su voz firme. «Ya he hecho arreglos». «Bien. Me alegro de que estés siendo práctica con esto». Santiago dobló una camisa con el mismo cuidado que usaba para todo, arrugando las mangas justo así. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo para programar una conferencia de acuerdo. Creo que te darás cuenta de que estoy siendo muy generoso, considerando... ¿Considerando qué? Considerando que no trajiste nada a este matrimonio, excepto a ti misma». Las palabras fueron dichas sin malicia, una simple declaración de hecho en la mente de Santiago. «He construido todo lo que tenemos, Victoria. La casa, los coches, el estilo de vida. Tú has estado en el viaje». Victoria sintió que algo frío se instalaba en su estómago, pero siguió empacando. «Ya veo, no estoy tratando de ser cruel, pero ambos sabemos la realidad aquí. No tienes ingresos, ni activos propios, ni dinero de familia en el que apoyarte. Ese acuerdo prematrimonial que firmaste nos protege a ambos de hacer demandas poco realistas». Él se movió a su mesita de noche, recogiendo relojes caros y gemelos. Victoria lo vio empacar el Rolex que ella le había regalado para su primer aniversario, el que había ahorrado durante 6 meses para poder comprar, vendiendo joyas que su abuela le había dado cuando era adolescente. «Santiago, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Cuándo lo supiste? ¿Cuándo supiste que nuestro matrimonio había terminado?» Él hizo una pausa, con un reloj de platino a medio camino de su maleta. «Honestamente, hace 1 año. Tal vez más. Empezaste a hablar de querer tener hijos, de querer bajar el ritmo, de querer que pasara más tiempo en casa. Quedó claro que queríamos cosas fundamentalmente diferentes. Entonces decidiste encontrar a alguien que quisiera las mismas cosas que tú. Decidí ser honesto sobre quién soy, en lugar de fingir ser alguien que no soy». El tono de Santiago sugería que él veía esto como una admirable autoconciencia. «Ámbar entiende mis ambiciones. Quiere construir algo extraordinario juntos, no retirarse a la mediocridad doméstica». Sonó el timbre, y Victoria escuchó pasos familiares en el vestíbulo. Rebecca Hayes apareció en el umbral del dormitorio, su expresión tormentosa. «Santiago Morrison, eres un caso», anunció Rebecca sin preámbulos.
Tenía la misma edad que Victoria, pero se comportaba con la confianza de alguien que nunca había dudado de su valía. Con el cabello oscuro y los ojos feroces, había sido la amiga más cercana de Victoria desde la universidad. «Rebecca, esta es una conversación privada», Santiago respondió con frialdad. «Ya no lo es. Solo quería ver por mí misma cómo se ve un hombre cuando le entrega los papeles de divorcio a su esposa con 8 meses de embarazo. Esta situación es más complicada de lo que entiendes». «Oh, lo entiendo perfectamente. Encontraste a una mujer más joven que halaga mejor tu ego y decidiste cambiar. El hecho de que tu esposa esté a punto de dar a luz a tu hijo es solo un detalle inconveniente». Santiago cerró su maleta con clics secos. «Victoria y yo nos hemos distanciado. Sucede en los matrimonios. Estamos manejando esto de la manera más madura posible». «¿Madura?». La voz de Rebecca subió un tono. «¿Estás abandonando a una mujer embarazada por una actriz de la mitad de tu edad? Eso no tiene nada de maduro, Santiago. Eso es solo egoísmo con abogados caros». Victoria observó el intercambio con creciente fascinación. Durante 5 años, intentó mantener la paz entre su marido y su mejor amiga, suavizando los bordes afilados de Rebecca y excusando la frialdad de Santiago. Ahora se preguntó por qué se había molestado. «Rebecca, está bien», dijo en voz baja. «Santiago ha tomado su decisión. Todos tenemos que vivir con las consecuencias». «No, no está bien, Vic. No puedes simplemente...» Rebecca se detuvo a mitad de frase, estudiando el rostro de Victoria. «Espera, algo es diferente. Te ves diferente. Tengo 8 meses de embarazo y me estoy divorciando. Por supuesto que me veo diferente». «No, es otra cosa. No lo sé». Rebecca inclinó la cabeza de la manera en que lo hacía cuando resolvía un problema complejo para su firma de marketing. «Te ves, no sé, más fuerte de alguna manera». Santiago levantó sus maletas y se dirigió a la puerta. «Estaré en el Hotel Palace, si necesitas contactarme para algo urgente. De lo contrario, toda la comunicación debe ser a través de mi abogado». Después de que se fue, Rebecca ayudó a Victoria a empacar la ropa de maternidad y los artículos personales en su propia maleta. «Está bien, suelta la sopa. ¿A dónde vas y por qué pareces que acabas de recordar algo importante?» Victoria se sentó en el borde de la cama que habían compartido durante 3 años, sus manos descansando en su vientre. «Rebecca, necesito decirte algo. Algo que debí haberte dicho hace años. Mi nombre no es realmente Victoria Soler de Morrison. Es Victoria Catherine Soler». «No entiendo la distinción». Victoria respiró hondo. «Industrias Aceros Soler. ¿Has oído hablar de ella? ¿La compañía de acero?» «Sí, son enormes. Patrocinan la Sinfónica de Madrid. Tienen su nombre en la mitad de los edificios del centro». Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. «Espera. Soler. Tu apellido de soltera es Soler. Mi abuelo era Tomás Soler. Él construyó Acero Soler de la nada, la convirtió en una de las compañías de fabricación más grandes de España. Mi abuela, Margarita, la ha estado dirigiendo desde que él murió hace 15 años». Rebecca la miró fijamente por un largo momento. «¿Me estás diciendo que eres rica?» «Te estoy diciendo que mi familia es rica. Extremadamente rica. 8.700 millones de dólares en ingresos anuales». «¡Santo cielo, Vic! ¡8.000 millones! Rebecca se hundió en el sillón tapizado del dormitorio. «Y nunca me lo dijiste. En 10 años de amistad, nunca mencionaste que tu familia es dueña de una compañía del Fortune 500. Huí de todo eso cuando tenía 22 años. Quería hacer mi propio camino. Encontrar a alguien que me amara por mí misma, no por el dinero de mi familia. Así que le mentiste a Santiago sobre tu pasado. Omití la verdad. Le dije que mi familia estaba en los negocios, que estábamos distanciados, que no quería hablar de eso. Él nunca insistió en los detalles». Rebecca se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la revelación. Finalmente,
Levantó la vista con una expresión que Victoria no podía leer. Él no tiene ni idea, ¿verdad? Santiago no tiene ni idea de quién se está divorciando. Ninguna en absoluto. ¡Madre mía, Vic! ¡Madre mía! Rebeca comenzó a reír, un sonido atrapado entre la histeria y la pura alegría. Él cree que se está deshaciendo de una ama de casa indefensa, y en su lugar está a punto de ir a la guerra con una dinastía industrial. Victoria sonrió por primera vez en días. Algo así. ¿Qué vas a hacer? Me voy a casa a Madrid. Voy a tener a mi bebé rodeada de la familia que realmente nos quiere a ambos. Y le voy a mostrar a Santiago Morrison exactamente lo que sucede cuando alguien subestima a una mujer Soler. Rebeca se puso de pie abruptamente. Voy contigo. Rebeca, no puedes simplemente. Claro que puedo. Estás a punto de librar una guerra corporativa contra tu ex marido narcisista. ¿Y crees que me lo voy a perder? He esperado 10 años para ver a alguien poner a Santiago Morrison en su lugar. Victoria sintió que las lágrimas la amenazaban. Pero estas eran diferentes de las que había derramado esa mañana. Eran lágrimas de gratitud y alivio, y algo que se sentía notablemente como esperanza. Se casó con una don nadie, dijo suavemente, haciendo eco a las palabras de su abuela. Pero se está divorciando de una Soler. Mientras terminaban de empacar, Victoria se miró en el espejo del dormitorio. Rebeca tenía razón. Algo había cambiado en su rostro. La incertidumbre y la duda que había llevado durante 7 años se habían ido, reemplazadas por algo más agudo y decidido. Santiago Morrison pensó que había desechado un pasivo. En su lugar, había despertado a una dinastía. La estrategia de la heredera. ¿Qué crees que planea Victoria para su exmarido? La sede de Industrias Aceros Soler ocupaba 4 manzanas del centro de Madrid, un reluciente testimonio del poder industrial español. La estructura original de la década de 1920 se había expandido a lo largo de las décadas, pero Margarita Soler había insistido en preservar el vestíbulo Art Deco, con sus techos altísimos y murales que representaban la era heroica de la producción de acero. Victoria se paró en ese vestíbulo por primera vez en 7 años, sintiendo el peso de la historia y las expectativas asentándose sobre sus hombros. Los empleados pasaban deprisa. Algunos se detenían 2 veces cuando reconocían su rostro de los viejos boletines de la compañía y las fotografías familiares que aún colgaban en los pasillos ejecutivos. Señorita Soler, una joven con un traje impecablemente a medida, se acercó con un nerviosismo obvio. Soy Jennifer Ramos, la nueva asistente de la señora Soler. La está esperando en la sala de juntas. El viaje en ascensor al piso 50 se sintió a la vez eterno e instantáneo. El reflejo de Victoria la miraba desde las puertas de acero pulido y apenas se reconocía a sí misma. Se había ido la joven incierta que había huido de Madrid 7 años atrás. En su lugar, se encontraba alguien que parecía capaz de infundir respeto e inspirar miedo en igual medida. La sala de juntas ejecutiva no había cambiado desde la infancia de Victoria. La misma mesa de caoba maciza, las mismas sillas de cuero, los mismos retratos al óleo de los patriarcas Soler que vigilaban las batallas corporativas modernas. Pero ahora había adiciones. Fotografías enmarcadas de Margarita recibiendo premios de la industria, ceremonias de inauguración de nuevas instalaciones, acuerdos de apretón de manos por valor de cientos de millones de dólares. Margarita Soler se sentó a la cabecera de la mesa, con gafas de lectura en la nariz, mientras revisaba documentos. David Hernández, el abogado de la familia, ocupaba la silla a su derecha, rodeado de escritos legales y archivos que probablemente contenían suficiente información
para destruir o crear fortunas. «Victoria», dijo Margarita sin levantar la vista. «Momento perfecto». David estaba explicando la posición financiera actual de Innovaciones Morrison. David Hernández había sido el abogado de la familia Soler durante 20 años. Un hombre de voz suave, cuya apariencia apacible ocultaba una de las mentes legales más agudas de España. Había guiado a la familia a través de intentos de adquisiciones hostiles, demandas ambientales y disputas laborales con la misma calma y competencia. «Victoria, felicidades por su matrimonio», dijo con suave ironía. «Aunque sospecho que las felicitaciones pueden ser prematuras. ¿Qué ha encontrado, David?» Él abrió la carpeta frente a él. Innovaciones Morrison es impresionante para una compañía que Santiago construyó de la nada, pero también es muy vulnerable. El 70% de sus ingresos provienen de 3 grandes contratos, todos los cuales deben renovarse en los próximos 18 meses. Su ratio de deuda-patrimonio sugiere que han estado creciendo más rápido de lo que su flujo de caja puede soportar. Y lo más interesante de todo, Santiago ha estado usando fondos de la compañía para financiar su estilo de vida bastante caro. Victoria sintió un aleteo de incertidumbre. ¿Eso es ilegal? No necesariamente si está debidamente documentado como compensación ejecutiva o gastos comerciales legítimos, pero Santiago ha sido creativo en su contabilidad. Los viajes en jet privado con la Militaire de la Croix fueron dados de baja como desarrollo de negocios. Las compras de joyas fueron clasificadas como regalos a clientes. Las suites de hotel se enumeraron como vivienda corporativa temporal. Margarita levantó la vista de sus documentos. En otras palabras, su marido ha estado tratando a su compañía como una alcancía personal, lo que hace que nuestra posición sea considerablemente más fuerte. No entiendo. David se inclinó hacia adelante. Victoria, cuando firmó ese acuerdo prematrimonial, presumiblemente estaba actuando como Victoria Soler, ciudadana privada con activos modestos. Pero Victoria Soler, heredera de la fortuna de Aceros Soler, nunca consintió en nada. El acuerdo prematrimonial se basa en una representación fraudulenta de su posición financiera. Las implicaciones golpearon a Victoria como un golpe físico. ¿Quiere decir que el acuerdo prematrimonial no es válido? Más que eso, dijo Margarita, dejando sus gafas de lectura. Significa que Santiago firmó un contrato de matrimonio bajo falsas pretensiones. Él creyó que se casaba con alguien sin activos significativos o conexiones familiares. El acuerdo prematrimonial fue diseñado para proteger su riqueza de una cazafortunas. En cambio, se casó con alguien cuya familia podría comprar su compañía entera con dinero para gastos menores. Victoria se hundió en una de las sillas de cuero, su mente acelerada. Pero yo elegí no contarle sobre mi pasado. ¿Eso no me hace igualmente responsable? Legalmente no, respondió David. No está obligada a revelar la riqueza familiar antes del matrimonio, a menos que se le pregunte específicamente. Santiago nunca investigó su pasado lo suficientemente a fondo como para descubrir sus conexiones familiares. Esa es su supervisión, no su engaño. Además, agregó Margarita con satisfacción, hemos descubierto algunos detalles bastante interesantes sobre la relación de Santiago con la Militaire de la Croix. Parece que su aventura comenzó poco después de su primer aniversario, no hace 3 meses, como él afirmó. Victoria sintió que algo se retorcía en su pecho. ¿Cómo lo saben? Registros de hotel, extractos de tarjetas de crédito, registros de mensajes de texto. Santiago ha sido notablemente descuidado al cubrir sus huellas. La sonrisa de Margarita era afilada como una cuchilla. Creo que el término legal apropiado
es adulterio con disipación financiera de los bienes conyugales. David asintió. En España, eso afecta significativamente los acuerdos de divorcio. Santiago usó bienes de la comunidad para financiar su aventura, lo que le da motivos para buscar un reembolso más daños punitivos. Victoria miró alrededor de la sala de juntas a los retratos de sus antepasados, que habían construido un imperio de la nada, que habían sobrevivido a la Gran Depresión y a 2 guerras mundiales, y a innumerables batallas corporativas. Pensó en la crueldad casual de Santiago esa mañana, en su suposición de que ella no tenía recursos ni opciones. ¿Qué pasa con Innovaciones Morrison? Dijo que somos dueños del 41%, a través de varias empresas fantasma y fondos de inversión, sí. Santiago no tiene idea de que su accionista mayoritario es la abuela de su esposa distanciada. Margarita recogió sus documentos. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto de decisión, Victoria. ¿Qué quiere lograr exactamente aquí? Quiero que mi hijo esté provisto. Quiero que Santiago entienda que las acciones tienen consecuencias. Y quiero que sepa exactamente a quién subestimó. Venganza, en otras palabras. Victoria consideró la palabra. Justicia. Quiero justicia. Margarita se levantó y caminó hacia las ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Victoria, hay varias formas en que podemos proceder. Podemos exponer las irregularidades financieras de Santiago y forzar a Innovaciones Morrison a la quiebra. Podemos usar nuestra posición en las acciones para destituirlo como director ejecutivo e instalar nuestro propio equipo de gestión. Podemos arrastrarlo a través de años de costosos litigios que le costarán todo lo que ha construido. O podemos ofrecerle la oportunidad de salir con gracia, comprar sus acciones restantes a un valor justo de mercado, permitirle salvar la cara, darle suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Margarita se volvió para mirar a su nieta. La elección es tuya, Victoria, pero recuerda, lo que sea que hagamos afectará también a tu hijo. Santiago Morrison puede ser un marido infiel, pero sigue siendo el padre de tu bebé. Victoria sintió que su bebé pateaba contra sus costillas, como si respondiera a la mención de su padre. Pensó en la vida que había planeado, el sueño suburbano que había estado dispuesta a sacrificar el legado de su familia para lograr. Nada de eso había sido real. Santiago nunca la había amado de la manera en que ella lo amaba, pero ella podía asegurarse de que su hijo nunca sufriera por los errores de sus padres. Quiero que sepa, dijo finalmente. Quiero que Santiago entienda exactamente con quién se casó y lo que ha perdido. Pero no quiero destruirlo. Quiero que elija su propio destino. La sonrisa de Margarita sugirió que ella esperaba exactamente esa respuesta. David, prepare una oferta para comprar las acciones restantes de Santiago Morrison en Innovaciones Morrison. Valor justo de mercado, sin penalizaciones, una salida limpia. Y si se niega, entonces le mostraremos al señor Morrison lo que sucede cuando alguien declara la guerra a una familia que ha estado ganando batallas durante más de un siglo. Mientras Victoria salía de la sede de Acero Soler esa tarde, sintió una extraña sensación de plenitud. Durante 7 años, había intentado ser alguien que no era. Ahora, finalmente, estaba volviendo a ser ella misma. Santiago Morrison había querido divorciarse de una don nadie. En cambio, estaba a punto de negociar con una dinastía. El jaque mate. ¿Crees que Santiago aceptará la oferta de Victoria? Santiago Morrison estaba en su despacho en la esquina de Innovaciones Morrison, mirando el documento legal que acababa de destruir su mundo cuidadosamente ordenado. La carta había sido enviada por la firma Blackstone Pearson y Asociados, uno de los bufetes de abogados corporativos más prestigiosos de Madrid.
y el contenido era a la vez imposible y aterrador. Marco, lee esto de nuevo, le dijo a su socio, que estaba sentado frente al escritorio de caoba, con una expresión igualmente atónita. Marco Reed había sido el compañero de universidad de Santiago, su padrino de boda, y la única persona que había creído en Innovaciones Morrison, cuando no era más que una idea garabateada en una servilleta. A sus 38 años, poseía el temperamento firme que equilibraba las ambiciones más volátiles de Santiago. Dice que Industrias Acero Soler está haciendo una oferta para comprar Innovaciones Morrison a través de una adquisición privada. Todas las acciones pendientes, incluidas las tuyas. Valor justo de mercado basado en una evaluación de terceros. Acero Soler, repitió Santiago. Nunca he oído hablar de ellos. Yo sí. Son enormes, Santiago. Como del Fortune 500. Producción de acero. Fabricación. Construcción industrial. Con sede en Madrid. ¿Por qué una compañía de acero querría comprar una firma de tecnología? Diversificación. Expansión del mercado. ¿Quién sabe por qué los multimillonarios hacen algo? Marco buscó el sitio web de Acero Soler, y ambos hombres se quedaron mirando la descripción corporativa. Dios mío, Santiago, mira estos números. 8.700 millones de dólares en ingresos anuales. Instalaciones en 12 regiones. 40.000 empleados. Santiago sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Esto tiene que ser un error. ¿Por qué una compañía de ese tamaño sabría siquiera que existimos? ¿Por qué alguien les dijo que existimos? Marco se recostó en su silla, su expresión pensativa. Santiago, esta no es una oferta de adquisición al azar. Esto es específico, dirigido y perfectamente sincronizado con tu proceso de divorcio. Alguien con mucho dinero y conexiones serias quiere comprar tu compañía ahora mismo. Las implicaciones golpearon a Santiago como un golpe físico. ¿Crees que Victoria está detrás de esto de alguna manera? Creo que Victoria Soler de Morrison tiene un apellido de soltera muy interesante, y creo que deberías buscarlo en Google antes de hacer suposiciones sobre los recursos de tu esposa. Santiago se giró hacia su ordenador y escribió o Victoria Soler en el motor de búsqueda. El primer resultado hizo que sus manos temblaran. La heredera de Acero Soler regresa a Madrid después de 7 años de ausencia. La fotografía que lo acompañaba mostraba a Victoria en una gala benéfica, con un elegante vestido negro y de pie junto a una mujer mayor identificada como Margarita Soler, directora ejecutiva y presidenta de Industrias Acero Soler. Victoria se veía confiada, serena y completamente diferente de la mujer embarazada e insegura a la que le había entregado los papeles de divorcio hace solo 2 días. Ella es la heredera de Acero Soler, susurró. Marco se inclinó para leer el artículo. Santo cielo, Santiago. Santo cielo. Te casaste con la nieta de Tomás Soler, el tipo que construyó uno de los imperios industriales más grandes de España, y le entregaste los papeles de divorcio cuando tenía 8 meses de embarazo. Santiago se desplazó a través de más resultados de búsqueda, encontrando artículos sobre el abuelo de Victoria, los logros corporativos de su abuela, las actividades filantrópicas de la familia Soler. Cada resultado pintaba un cuadro de riqueza y poder más allá de cualquier cosa que él hubiera imaginado. ¿Cómo no lo supe? ¿Cómo no supe nada de esto? Porque ella no te lo dijo, obviamente. Santiago, piénsalo. ¿Cuánto sabes realmente sobre el pasado de Victoria, su familia? ¿De dónde viene? Santiago trató de recordar conversaciones de su relación inicial, pero Victoria siempre había sido vaga sobre su familia, afirmando que estaban distanciados y que no quería hablar de ello. Él había asumido que era un típico drama familiar, nada más serio que conflictos de personalidad
o desacuerdos políticos. Ella dijo que su familia estaba en los negocios, que no se llevaban bien, que ella quería hacer su propio camino. Dijo débilmente. Su propio camino, claro. Ella valía miles de millones de dólares y eligió trabajar como curadora de museo, ganando 40,000 euros al año. La voz de Marco era incrédula. Santiago, ella se estaba escondiendo de su herencia y tú nunca te molestaste en averiguar por qué. El teléfono de Santiago sonó y vio el número de su abogado en la pantalla. Mitchell, por favor dime que tienes buenas noticias. Santiago, tenemos que hablar de inmediato. En mi oficina, y trae todos los documentos financieros que tengas de Innovaciones Morrison. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tu esposa acaba de contratar a David Hernández para que la represente en el proceso de divorcio. ¿Quién es David Hernández? El abogado de derecho de familia más caro de España. El hombre al que las corporaciones llaman cuando se enfrentan a amenazas existenciales. Santiago, el honorario de David Hernández cuesta más que el salario anual de la mayoría de la gente. Después de colgar, Santiago miró fijamente la pantalla de su ordenador, tratando de procesar la magnitud de su error de cálculo. Él pensó que se estaba divorciando de una mujer impotente sin recursos. En su lugar, había declarado la guerra a la realeza industrial. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marco. No lo sé. Llamar a Victoria, tal vez. Tratar de explicar que todo esto fue un malentendido. Marco le dio una mirada de profunda lástima. Santiago, le entregaste los papeles de divorcio a tu esposa con 8 meses de embarazo para poder casarte con una actriz de 25 años. No creo que haya ningún malentendido que aclarar. La asistente de Santiago llamó y entró sin esperar permiso. Su rostro estaba enrojecido por la emoción. Señor Morrison, Canal 7. Noticias está en la línea. Quieren entrevistarlo sobre su esposa. Mi esposa, Victoria Soler. Aparentemente, hizo algún tipo de anuncio hoy sobre su regreso al negocio familiar. Los periodistas lo llaman la heredera pródiga que vuelve a casa. Quieren saber sobre su matrimonio, el divorcio, si se unirá a Industrias Aceros Soler. Santiago sintió que el mundo se inclinaba debajo de él. Diles que sin comentarios. Diles que no estamos disponibles para entrevistas. Después de que su asistente se fue, Marco movió la cabeza lentamente. ¿Sabes cuál es la parte realmente loca? Si hubieras sido un marido decente, podrías haber sido parte de una de las familias más ricas de España. En cambio, lo tiraste todo por una actriz que probablemente ya está planeando su estrategia de salida. Santiago pensó en Ámbar, en su emoción por su compañía de 40 millones de dólares, en sus sueños de convertirse en una pareja poderosa en Madrid. 40 millones de dólares le habían parecido una fortuna impresionante cuando se comparaba con otros empresarios de tecnología. En comparación con 8.700 millones de dólares, era dinero para el almuerzo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Santiago, deberíamos hablar. Esto no tiene por qué ser una guerra. Victoria. Él miró el mensaje, recordando a la mujer con la que se había casado hace 5 años. La tranquila y reflexiva Victoria, que prefería quedarse en casa a asistir a fiestas de la industria. La Victoria, que estaba contenta con su modesto estilo de vida, que nunca le había pedido joyas caras o vacaciones de lujo. La Victoria, que podría haber comprado y vendido su compañía entera sin afectar el flujo de caja diario de su familia. Marco, creo que cometí el mayor error de mi vida. Sí, Santiago, creo que tú también. Fuera de las ventanas de Innovaciones Morrison, Madrid se extendía en todas direcciones. Una ciudad construida sobre sueños y ambición, y la búsqueda constante de más. Santiago había pasado 15 años construyendo su compañía, sacrificando relaciones y felicidad personal por la búsqueda del éxito.
Ahora estaba aprendiendo que el verdadero poder había estado durmiendo a su lado todo el tiempo, y él había sido demasiado ciego y arrogante para reconocerlo. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Ámbar. Santiago, cariño, acabo de ver las noticias. ¿Es cierto? ¿Es Victoria realmente una heredera multimillonaria? Él miró la oferta de adquisición en su escritorio, los resultados de búsqueda de Google aún brillando en la pantalla de su ordenador, el futuro que había destruido con sus propias manos. Sí, Ámbar, es cierto. El silencio en el otro extremo de la línea le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la mujer que había elegido por encima de su esposa. La justicia de Victoria. ¿Qué crees que decidirá Santiago al final? La sala de juntas ejecutiva de Aceros Soler había albergado a presidentes y primeros ministros, líderes laborales y dignatarios extranjeros. Pero Victoria dudaba que alguna vez hubiera contenido la combinación particular de tensión, arrepentimiento y furia apenas reprimida que llenaba el espacio ahora. Santiago Morrison se sentó al otro lado de la pulida mesa de caoba, flanqueado por su abogado, y luciendo como un hombre que acababa de descubrir que había estado caminando sonámbulo hacia un precipicio. Había perdido peso en los 3 días desde su última conversación, y su costoso traje no podía ocultar el agotamiento en sus ojos. Victoria ocupaba la silla que una vez había pertenecido a su abuelo, con Margarita Soler a su derecha y David Hernández a su izquierda. Detrás de ellos, los retratos al óleo de 5 generaciones de patriarcas Soler parecían observar los procedimientos con un juicio ancestral. «Victoria», dijo Santiago en voz baja, su voz careciendo de su habitual confianza. «Te ves bien». «Gracias». Su tono era educado pero distante, la voz que usaría con un conocido de negocios. «Entiendo que recibió nuestra oferta de adquisición». «Sí, sí lo hice». Santiago miró alrededor de la sala de juntas, asimilando las obvias muestras de riqueza y poder. «Tengo que admitir, esto no es lo que esperaba cuando dijiste que teníamos que hablar». Margarita Soler habló por primera vez desde las presentaciones. «Señor Morrison, ¿qué esperaba exactamente?» «Esperaba reunirme con Victoria en una cafetería o en la oficina de un abogado. Esperaba discutir los arreglos de custodia y la división de activos». Miró directamente a Victoria. «No esperaba descubrir que mi esposa es la heredera de una de las fortunas industriales más grandes de España». «Su exesposa», corrigió Victoria suavemente. «Y no soy la heredera, Santiago. Soy la heredera. Hay una diferencia». David Hernández abrió el archivo frente a él. «Señor Morrison, estamos preparados para hacerle una oferta muy generosa. Aceros Soler comprará su participación restante del 59% en Innovaciones Morrison a un valor justo de mercado, basado en una evaluación de terceros independiente. Se irá con suficiente dinero para empezar de nuevo en cualquier lugar que elija». El abogado de Santiago, un hombre nervioso llamado Mitchell, que claramente se arrepentía de haber aceptado este caso, se inclinó hacia adelante. «Y si el señor Morrison rechaza su oferta, entonces Aceros Soler ejercerá sus derechos como accionista mayoritario y reestructurará Innovaciones Morrison de acuerdo con nuestra visión estratégica», respondió Margarita con suavidad. «Lo que puede o no incluir al señor Morrison en una capacidad de liderazgo». La amenaza fue pronunciada con una elegancia tan exquisita que a Santiago le tomó un momento comprender completamente lo que había oído. «¿Están diciendo que me despedirán de mi propia compañía?» «Estamos diciendo que lo despediremos de nuestra compañía», dijo Victoria. «Santiago, Innovaciones Morrison no ha sido tu compañía durante 2 años. No desde que mi familia comenzó a adquirir acciones a través de varios vehículos de inversión». «¿Por qué?»
La palabra salió cruda, despojada de pretensiones. ¿Por qué me mentiste durante 5 años? ¿Por qué escondiste quién eres realmente? Victoria se quedó en silencio por un largo momento, su mano descansando sobre su vientre redondeado, donde su hijo se movía inquieto. Porque quería ser amada por mí misma, no por el dinero de mi familia. Porque había pasado 22 años viendo a la gente cambiar cuando se enteraba de mi apellido. Porque quería creer que en algún lugar del mundo había un hombre que podía amar a la simple Victoria Soler, no a la heredera Victoria Soler. Pero nunca me diste la oportunidad de amar a todo tu ser. Tomaste esa decisión por los dos. ¿Lo hice? La voz de Victoria se mantuvo tranquila, pero Santiago podía escuchar el acero debajo. Dime, Santiago, si hubieras sabido sobre la riqueza de mi familia cuando nos conocimos, ¿qué habría cambiado? Nada. Todo habría sido exactamente lo mismo. ¿De verdad? ¿No habría sido más atento, más romántico, más ansioso por complacerme? Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿No habrías visto signos de dólares en lugar de a la mujer que decías haber amado? Santiago abrió la boca para protestar, luego la cerró. La verdad era incómoda, pero innegable. Saber sobre la herencia de Victoria habría cambiado todo en su relación. Su cortejo habría sido más agresivo, su compromiso más estratégico. Su enfoque completo se habría calculado en torno al acceso a los recursos de su familia. «Ya ves», dijo Margarita con satisfacción, «mi nieta entiende la naturaleza humana mejor de lo que le diste crédito». «¿Pero mentirme durante 5 años? Nunca mentí», interrumpió Victoria. «Te dije que mi familia estaba en los negocios. Te dije que estábamos distanciados. Te dije que no quería hablar de eso. Todo lo que dije era verdad». David Hernández extendió documentos sobre la mesa. «Señor Morrison, también hemos descubierto algunos detalles interesantes sobre su gestión financiera de Innovaciones Morrison. Fondos de la compañía utilizados para gastos personales. Contabilidad creativa en torno a la compensación ejecutiva y lo que parece ser una conversión sistemática de activos comerciales para apoyar su estilo de vida». Santiago sintió que su rostro se enrojecía. Esos eran gastos comerciales legítimos. ¿Lo eran? ¿Los viajes en jet privado con la señorita Delacroix eran gastos de negocios? ¿Las compras de joyas eran gastos de negocios? ¿Las suites de hotel para sus asuntos extramaritales eran gastos de negocios? La voz de David nunca subió, pero cada pregunta aterrizó como un golpe físico. «Puedo explicarlo. Estoy segura de que puede», dijo Margarita. «La pregunta es si esas explicaciones satisfarán a la agencia tributaria, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los otros organismos reguladores que podrían estar interesados en sus prácticas contables». El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago miró alrededor de la sala de juntas, a los retratos de hombres que habían construido imperios a través de la inteligencia y la crueldad, a la mujer con la que se había casado y a la que había subestimado, al futuro que había destruido a través de su propia arrogancia e infidelidad. «Victoria, necesito preguntarte algo», dijo en voz baja. «¿Lo sabías? Cuando te casaste conmigo, ¿sabías que tu familia eventualmente compraría mi compañía?» Victoria lo miró fijamente. «No, Santiago. Mi abuela hizo esas inversiones sin mi conocimiento, como protección para mí y para cualquier hijo que pudiera tener. No tenía ni idea de que Acero Soler era dueña de parte de Innovaciones Morrison hasta hace 3 días. Pero la llamaste. Después de que te entregué los papeles de divorcio, llamaste a tu familia para pedir ayuda». «Sí, lo hice. Después de 5 años de intentar ser la mujer que querías, después de 5 años de hacerme más pequeña y más tranquila y más complaciente, finalmente recordé quién soy realmente». La voz de Victoria se hizo más fuerte.
Llamé a mi abuela porque dejaste claro que veías nuestro matrimonio como una transacción comercial, así que decidí tratarlo como tal. Santiago miró los documentos de adquisición, los números que representaban 15 años de trabajo de su vida. La oferta era justa, incluso generosa, pero aceptarla significaba reconocer que todo lo que había construido podía ser comprado y vendido por personas que operaban en un nivel de riqueza y poder completamente diferente. ¿Qué le sucede a Innovaciones Morrison si acepto su oferta? Se convierte en una subsidiaria de Industrias Aceros Soler, respondió Margarita. Mantendremos el nombre Morrison y la estructura de empleados existente. Tu compañía continuará operando exactamente como lo hace ahora, con mejor financiación y acceso al mercado expandido. ¿Y si me niego? Entonces descubrirás lo que sucede cuando alguien con $40 millones intenta luchar contra alguien con $8,000 millones. La sonrisa de Margarita era lo suficientemente afilada como para cortar. Santiago, has estado jugando a las damas mientras nosotras hemos estado jugando al ajedrez. Puedes aceptar nuestra generosidad o aprender exactamente cuán superado estás. El abogado de Santiago le susurró algo urgente al oído, y Santiago asintió lentamente. Necesito tiempo para considerar su oferta. Claro, dijo Victoria. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero, Santiago... ¿Sí? Mi bolsa se rompió hace 20 minutos. Mis contracciones son de unos 5 minutos de diferencia. Así que tienes exactamente el tiempo que le tome a mi chofer llevarme al Hospital de la Paz. Tlapovo. Habitación explotó en movimiento. Mitchell se levantó de un salto. Los papeles se dispersaron. David comenzó a empacar documentos de manera eficiente. Victoria permaneció sentada, su respiración controlada, pero obviamente forzada. ¿Estás de parto? Santiago preguntó estúpidamente. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, lo que significa que nuestro hijo está a punto de nacer en el mundo que su padre cree en los próximos minutos. Elige sabiamente, Santiago. Esta es la última decisión que tomarás, que nos afecte a ambos. Santiago se quedó mirando a la mujer con la que se había casado hace 5 años, la mujer que pensó que conocía por completo, la mujer que estaba a punto de dar a luz a su hijo mientras desmantelaba su vida con precisión quirúrgica. Victoria, firma los papeles, Santiago. Su voz era suave ahora, casi amable. Fírmalos y vete. Empieza de nuevo en otro lugar. Sé el hombre del que nuestro hijo pueda estar orgulloso, incluso si no pudiste ser el marido que yo merecía. Otra contracción la golpeó, y Victoria agarró el brazo de David. Su respiración se volvió superficial y enfocada. Cuando pasó, miró a Santiago con algo que podría haber sido perdón. Te amé, dijo simplemente. Te amé lo suficiente como para renunciar a todo lo que nací para ser. Te amé lo suficiente como para esconderme de mi propia familia durante 7 años. Te amé lo suficiente como para creer que nuestro matrimonio valía más que el dinero, el poder o la posición social. Victoria, pero no me amaste lo suficiente como para ser fiel. No me amaste lo suficiente como para honrar tus promesas. No me amaste lo suficiente como para tratarme con una decencia humana básica cuando decidiste que nuestro matrimonio había terminado. Ella se enderezó. Su voz se hacía más fuerte a pesar del obvio dolor. Así que ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa elección. Santiago tomó el bolígrafo que Mitchell le ofreció, su mano temblando. Los documentos de adquisición yacían extendidos sobre la mesa, representando 15 años de su vida y cada sueño que había tenido sobre la construcción de algo duradero. Si firmo esto, ¿qué me pasa? Te conviertes en un hombre rico sin antecedentes penales y con la oportunidad de empezar de nuevo.
respondió David. Si no lo firmas, te conviertes en un acusado federal con activos congelados y un futuro muy incierto. Santiago pensó en las investigaciones federales, en las sentencias de prisión y la ruina financiera, en tratar de explicarle a su hijo por nacer por qué papá estaba en la cárcel. Pensó en Ámbar en Madrid, probablemente ya reuniéndose con los ejecutivos de la División de Medios de Victoria, ya pasando a oportunidades más grandes y mejores. Firmó su nombre con manos temblorosas. Victoria sonrió, la expresión transformando su rostro por completo. Gracias, Santiago. De verdad, acabas de tomar la mejor decisión que has tomado en meses. ¿Podré verlo a nuestro hijo? Claro, eres su padre, y a pesar de todo, quiero que te conozca. La sonrisa de Victoria se desvaneció ligeramente. Pero Santiago, lo conocerás como el hijo de Victoria Soler, heredera de la fortuna de Aceros Soler, no como el hijo de la mujer que pensaste que te habías casado. Mientras David ayudaba a Victoria a ir hacia la puerta, ella se detuvo y miró a Santiago una última vez. Ah, y Santiago, cuando algún día le cuentes a la gente sobre esto, sobre cómo terminó tu matrimonio, recuerda contarles toda la verdad. Diles que te divorciaste de una heredera multimillonaria porque pensaste que ella no valía tu tiempo. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic, dejando a Santiago solo con Mitchell y la devastadora constatación de que acababa de firmar todo lo que había construido por una mujer que nunca lo había amado, mientras perdía a una mujer que lo había amado lo suficiente como para esconder su verdadero ser durante 5 años. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias, Madrid brillaba bajo el sol de la tarde, una ciudad de sueños y segundas oportunidades y reinvención. Santiago Morrison había llegado a esa ciudad 15 años atrás con nada más que ambición y un plan de negocios garabateado en una servilleta. Ahora se iba con un cheque certificado por $38 millones y el conocimiento de que destruyó la cosa más extraordinaria que le había sucedido. Algunas lecciones, pensó, costaban más que otras, y algunos errores no se podían deshacer, sin importar cuánto dinero tuvieras. El comienzo del futuro. ¿Crees que Victoria tomó la decisión correcta? Tomás Santiago Soler entró al mundo a las 11:47 p.m. de un jueves de septiembre, pesando 7 libras y 3 onzas, con los ojos verdes de su madre y la barbilla determinada de su padre. Anunció su llegada con un grito fuerte que pareció hacer eco en el ala privada del Hospital de la Paz, como si proclamara su lugar en el mundo desde su primer aliento. Victoria sostuvo a su hijo en las horas tranquilas antes del amanecer, maravillada por sus dedos perfectos y la forma en que parecía estudiar su rostro con una sabiduría antigua. Margarita Soler se sentó en la silla junto a la cama. Su expresión normalmente serena se suavizó por el asombro ante su primer bisnieto. «Es hermoso, Victoria», dijo Margarita suavemente. «Absolutamente perfecto. Se parece al abuelo», murmuró Victoria, trazando los pequeños rasgos de su hijo. La misma mandíbula fuerte, la misma expresión terca, el mismo espíritu de lucha, sospecho. Margarita se acercó para acariciar el cabello suave del bebé. «Tomás Santiago Soler, tu abuelo habría estado tan orgulloso». Rebecca Hayes dormitaba en la silla de la esquina, habiéndose negado a irse a pesar de las restricciones de visita. Ella había sido la entrenadora de parto de Victoria, sosteniendo su mano durante las contracciones y ofreciendo aliento durante la larga noche. Incluso en el sueño, llevaba una sonrisa de satisfacción que hablaba de batallas ganadas y justicia servida. Un suave golpe interrumpió el momento de paz. David Hernández entró con café
y la apariencia arrugada de un hombre que había pasado la noche manejando detalles legales. «¿Cómo nos sentimos?», preguntó en voz baja. «Triunfante», respondió Victoria, sonriendo a su hijo. «¿Cómo se tomó Santiago los documentos finales?». «Mejor de lo esperado. Firmó todo sin discutir, incluido el acuerdo de custodia y las disposiciones de no divulgación». David se sentó en otra silla, su voz cuidadosamente neutral. Preguntó si podía visitarlo hoy para conocer a su hijo. Victoria se quedó en silencio por un momento, considerando. «¿Qué piensas, abuela?». La expresión de Margarita era ilegible. «Creo que esa decisión te pertenece a ti, querida. Te has ganado el derecho de establecer los límites que consideres apropiados». «Sí», dijo Victoria finalmente. «Puede visitarlo. Es el padre de Tomás, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros. Pero, ¿David?». «Sí». «Asegúrate de que entienda los términos. Él está visitando al hijo de Victoria Soler, heredera de Industrias Aceros Soler, no al hijo de la mujer que pensó que se había casado». David asintió. «Lo dejaré muy claro». Más tarde esa mañana, mientras Victoria amamantaba a su hijo y miraba el horizonte de Madrid a través de la ventana de su hospital, sintió una profunda sensación de plenitud. La ciudad donde su familia había construido su fortuna se extendía debajo de ella, un testimonio de 5 generaciones de determinación y visión de los Soler. Santiago llegó al mediodía, con flores y la expresión de un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Había perdido peso en la última semana, y su ropa cara no podía ocultar el agotamiento en sus ojos. «Victoria», dijo en voz baja desde la puerta. «Gracias por dejarme venir». «Claro. Ven a conocer a tu hijo». Santiago se acercó a la cama con cuidado, como si temiera que su presencia pudiera contaminar de alguna manera la escena. Cuando Victoria colocó a Tomás en sus brazos, la compostura de Santiago se rompió por completo. «Es increíble», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Absolutamente increíble». «Su nombre es Tomás Santiago Soler», dijo Victoria con suavidad, «en honor a mi abuelo y a ti». Santiago levantó la vista bruscamente. «Le diste mi nombre, le di parte de tu nombre. Porque a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, eres su padre. Y quiero que lo sepa». Durante varios minutos, Santiago sostuvo a su hijo en silencio, memorizando cada detalle del pequeño rostro. Cuando Tomás abrió los ojos, Santiago contuvo la respiración. «Tiene tus ojos y tu barbilla terca». La voz de Victoria era suave pero firme. «Santiago, quiero que sepas que Tomás siempre sabrá quién es su padre. Tendrás derechos de visita razonables, voz en las decisiones importantes sobre su educación y la oportunidad de construir una relación con él. Incluso después de todo lo que he hecho, especialmente después de todo lo que has hecho, quiero que nuestro hijo aprenda de las elecciones de ambos, Santiago, las buenas y los errores». Santiago devolvió cuidadosamente a Tomás a los brazos de Victoria, sus movimientos renuentes. «Necesito decirte algo. Sé que no merezco perdón. Sé que tiré algo extraordinario porque era demasiado ciego y egoísta para ver lo que tenía». La voz de Santiago era apenas un susurro. «Pero quiero que sepas que lo siento, profunda y sinceramente, por cada herida que te causé». Victoria estudió su rostro, viendo un arrepentimiento genuino allí por primera vez. «Sé que lo sientes, Santiago, y te perdono. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes ser tan generosa cuando yo fui tan cruel? Porque aferrarme a la ira solo lastimaría a nuestro hijo, y él merece algo mejor de ambos. Además, me has dado algo que nunca esperé». «¿Qué?». «Me has devuelto mi vida real, mi familia, mi propósito». Victoria sonrió, la expresión radiante con una nueva comprensión.
Si no me hubieras entregado esos papeles de divorcio, tal vez nunca habría encontrado el coraje para volver a casa, a ser quien realmente soy. Santiago se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué harás ahora? Voy a criar a nuestro hijo. Voy a aprender a dirigir Industrias Aceros Soler, de la mujer de negocios más formidable de España. Y voy a construir algo extraordinario para la próxima generación. Y personalmente, Victoria miró hacia la puerta, donde David Hernández esperaba pacientemente en el pasillo. Creo que podría tener algunas posibilidades interesantes que explorar. Santiago siguió su mirada y asintió lentamente. Es un buen hombre. Ha estado enamorado de ti durante años, ¿verdad? David ha sido mi amigo y protector durante mucho tiempo. Lo que pasa entre nosotros ahora está por verse. Una enfermera entró para ver a Victoria y al bebé, y Santiago lo tomó como su señal para irse. En la puerta, se dio la vuelta una vez más. Victoria, cuando Tomás sea lo suficientemente mayor como para preguntar sobre el matrimonio de sus padres, ¿qué le dirás? Victoria consideró la pregunta con cuidado. Le diré que sus padres se amaban mucho, pero a veces el amor no es suficiente cuando la gente quiere cosas fundamentalmente diferentes de la vida. Le diré que su padre es un hombre brillante y ambicioso, que construyó algo impresionante de la nada. Y le diré que su madre aprendió a ser lo suficientemente fuerte como para elegir lo que era mejor para ambos. ¿No le contarás sobre mis errores? Tomás aprenderá sobre las consecuencias y las elecciones al ver cómo ambos vivimos nuestras vidas a partir de ahora. Las acciones hablan más que las historias, Santiago. Después de que Santiago se fue, David entró en la habitación con una pequeña caja de terciopelo. Victoria, hay algo que necesito preguntarte. David, acabamos de finalizar mi divorcio ayer. ¿No crees que esto es bastante repentino? He estado esperando para hacerte esta pregunta durante 15 años, respondió con una sonrisa. Desde que tenías 14 años y discutías conmigo sobre derecho contractual durante una cena familiar. Victoria se rió, su voz sonando brillante y clara. Era una niña precoz. Eras una niña extraordinaria que se convirtió en una mujer extraordinaria. David abrió la caja, revelando un anillo de diamantes simple pero perfecto. Victoria Catherine Soler, ¿quieres casarte conmigo? Listereta, ¿le estás preguntando a Victoria Soler, la heredera, o a Victoria Soler, la mujer? Le estoy preguntando a Victoria Soler, la persona que he amado desde que era una adolescente, debatiendo precedentes legales con abogados que triplicaban su edad. Le estoy preguntando a la mujer que tuvo el coraje de alejarse de todo lo que nació para ser, y la sabiduría de volver a casa cuando más importaba. Victoria miró a su hijo, durmiendo pacíficamente en sus brazos, luego al hombre que había estado al lado de su familia a través de cada crisis y triunfo. Sí, David, me casaré contigo. Mientras David le deslizaba el anillo en el dedo, Victoria sintió que las últimas piezas de su nueva vida encajaban en su lugar. Estaba en casa, verdaderamente en casa, por primera vez en 7 años. Tenía un hijo que criar, un legado que heredar y un futuro que construir con un hombre que la había amado mucho antes de que él supiera sobre su fortuna. 6 meses después, Victoria estaba en la sala de juntas de Aceros Soler, dirigiéndose a los altos ejecutivos de la compañía sobre los planes de expansión para su división de energía renovable. Tomás dormía en un Moisés al lado de su silla, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos que hacían sonreír a los endurecidos ejecutivos de negocios con una ternura inesperada. A través de las ventanas de piso a techo podía ver el horizonte de Madrid, para siempre cambiado pero aún fundamentalmente, la ciudad que había forjado la industria de España. Pronto se casaría con David en la misma catedral
donde 5 generaciones de Soler se habían casado. Criaría a su hijo para que entendiera tanto el privilegio como la responsabilidad, para que supiera que la gran riqueza venía con grandes obligaciones. Santiago había iniciado una firma de consultoría en un pueblo costero, usando su dinero de la compra para financiar iniciativas de tecnología sostenible. Visitaba a Tomás una vez al mes, y su relación había evolucionado a algo parecido a la amistad. La compañía de producción de Ámbar, financiada por la División de Medios de Acero Soler, acababa de ganar 3 nominaciones a los premios Emmy por un documental sobre mujeres en la industria manufacturera. Todos, al parecer, habían encontrado su lugar apropiado en el mundo. Esa noche, mientras metía a Tomás en su cuna en el cuarto del bebé de la mansión, Victoria pensó en el viaje que los había llevado a todos a este momento. Había comenzado como una mujer que intentaba escapar de su destino, escondiéndose de su propia identidad, en busca del amor ordinario. Terminó como ella misma, final y completamente ella misma, con un amor que era todo menos ordinario. «Dulces sueños, pequeño», le susurró a su hijo. «Algún día cambiarás el mundo, lo puedo sentir». Fuera de las ventanas de la habitación del bebé, las luces de Madrid brillaban como estrellas, y en algún lugar a lo lejos, los hornos de explosión que habían construido la fortuna de los Soler continuaban su antiguo trabajo de transformar materias primas en algo más fuerte, algo duradero, algo extraordinario. Victoria Soler había vuelto a casa por fin, y apenas estaba empezando. Dale me gusta a este video si la historia de Victoria te conmovió y compártela para que otros crean en el poder de la justicia.